Dios todo lo hizo hermoso a su tiempo. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Dios restaurará lo que pasó. Todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. A partir de este momento, damos comienzo a un programa que te enseñará que bajo la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Y en JCB te decimos que es tiempo de esperanza. Tiempo de esperanza en JCB. Ese es mi deseo. Llévame allá, donde sé que era. Hola, buenos días. Sí, Jesús Romero, tengo que callar. El Señor siempre tiene la palabra justa. Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él tiene la palabra justa. Y nos ha dado a nosotros, pecadores, ser testigos de su persona, aun cuando nosotros no convivimos en carne, cuando Él vino en carne. Pero hoy estamos acá dando testimonio de la persona de Jesucristo. 104.9 del dial de la frecuencia modulada. Nuestra radio querida, amiga, amada de Dios. JCB, Jesucristo bendice. Esa es la sigla. Quien les habla, Walter Buceta, por este espacio dado a llamar por otros hombres el éter. Hola Raúl, ¿qué tal? Buen día. Bueno, el hombre que está ocupado de la computadora es Jan Navarro. Buenos días. Gracias, Jan. Y Andrés, nuestro amigo, hermano, atrás del vidrio haciendo la asistencia técnica. Gracias. De verdad, gracias, hermano. Bueno, ¿saben algo? Hoy es sábado. No sabía. La temperatura por estos últimos días de enero anda entre los 16 y 22 de promedio. Está fresquito, ¿eh? Claro, porque es de hoy, está fresco. Bueno, despiértense. Yo estoy intentando hacer lo posible con mis neuronas. ¡Arriba! Hola, ¿qué tal, amigos, hermanos? Este lugar se llama Tiempo de Esperanza en el éter. Sí, va de 8 a 9 de la mañana y estamos aquí para estimularnos en nuestro Señor Jesucristo, aquel que estimula a toda criatura viviente. La creó y encima la estimula. ¿Querías decir algo? Estoy ansioso. Sí, te veo en la gatera ahí por arrancar y salir. Estoy ansioso. Bueno, hermanos, saben que nosotros siempre no es un consejo, sino una recomendación. Yo creo que las personas tenemos que saber, los individuos tenemos que saber lo más consciente posible cómo hacemos las cosas. Aun cuando todo está en manos de Dios, la felicidad para el creyente es de conocer el carácter de Dios a nuestro Padre es inmensamente proporcional, es casi una sensación eterna e infinita. Dice por ahí por Juan 17, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dijo nuestro Señor Jesucristo. Al papá de Jesús, a nuestro papá. Nuestro hermano mayor, si lo queremos llamar así, o nuestro hermano, si lo queremos llamar así, nos aconsejó eso. Y él sí que lo conoce a Dios, ¿eh? Pero nosotros también lo podemos conocer, porque a partir de hoy es la vida eterna, conocerlo a nuestro Señor. Ustedes saben que la línea editorial de este programa, dado en llamar Tiempo de Esperanza, es tratar de deshojar cómo es el carácter de nuestro Padre. Porque nuestra naturaleza de pecado, la mía, lo tiene confundido y lo va, por su amor y misericordia, lo va haciendo luz, lo va conociendo en amor. Alguien que ama a su enemigo es alguien curioso, raro. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo ama a nosotros como enemigos que somos de Él, y nos ha puesto en amistad de una manera indecible. Y Raúl nos trajo textos que nosotros, a través de la religiosidad y años, por supuesto que en un programa de menos de una hora no vamos a aclarar este tema, pero el tema es
el Espíritu Santo, podríamos llamarlo, Sí. o la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, pero uno dice la promesa porque es lo que Dios había prometido. Entonces, el Espíritu Santo vino por promesa de Dios. Ahora, vos, Walter, estabas mencionando de que si lo conocemos, si no lo conocemos. Vos sabés que cuando leemos el relato bíblico de la presencia de Dios, de Jesús en la tierra, vamos a encontrarnos, o por lo menos así lo veo yo, de que, mirá que los discípulos estaban al lado de Jesús, ¿eh? Nosotros no estamos al lado de Jesús. Ellos tuvieron la experiencia de compartirlo, de tenerlo ahí, ¿viste? En el día a día. En el día a día. Y sabés que ellos no lo conocían. Y vos estás diciendo que podamos tratar de conocerlos. ¿Y cómo hacemos? Si ellos que estaban allá no lo conocían, nosotros que estamos acá, con la naturaleza caída ya de 2000 y pico de años, yo diría que es imposible. Ahora me pueden decir, no, pero yo lo conozco, ¿viste? Va a empezar, no, ¿viste? ¿Por qué digo esto? Vamos a ir a la palabra de Dios, a los hechos, para que podamos ver esto que yo te estoy diciendo. ¿Sabés que en el libro de Juan, en el capítulo 16, allí en el verso 16, 5 dice, Jesús les dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Si no me fuese, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, os lo enviaré. Vos fíjate, acá Jesús dice, les conviene que yo me vaya de acá. Ahora, si yo estuviera en el lugar de los discípulos, ¿pero cómo me va a convenir que vos te vayas? Porque ellos estaban con la persona de Jesús, con Dios mismo. ¿Cómo te vas a ir? Si no me va a convenir nunca que vos te vayas. ¿Cómo me decís eso? Sin embargo, Jesús le está diciendo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría. Ahora, Él promete un Consolador. Ahora, y dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, Walter, ¿por qué dice convencerá? O sea, a primera impresión es que porque no estoy convencido, porque no tengo no solo no estoy convencido, porque no tengo ni idea de qué significa eso. Sin embargo, cualquier persona que vos le decís, soy un pecador, sos un pecador, no va a reconocer. Ninguno de nosotros va a decir, yo soy un pecador y yo no quiero a Dios. Ninguno de nosotros. Nadie en esta tierra va a decir, al contrario, va a decir, sí, yo creo en Dios, yo quiero a Dios. Eso, vos fijate, porque hoy estamos en donde vivimos, donde habitamos, ¿viste? Nos encontramos con que, dice, vos fijate, en el nombre de Dios se inmolan. Uh-huh. En el nombre de Dios se hacen muchísimas cosas que no tienen nada que ver con Dios. E inclusive a nosotros mismos, ¿viste? Ahora vos me decís, no, pero no, yo no soy así. Yo no soy así. ¿Ves? Justamente es eso. Yo creo que yo no soy así. Bueno, volvamos al tema. Dice, la promesa era esta. Yo me voy y cuando Él venga los va a convencer de pecado. Y ustedes van a necesitar ese Consolador. Sí, podríamos decir que en la situación en que Jesús les estaba hablando, en ese momento, tratemos de trasladarnos
ellos estaban políticamente cercados. Había todo una movida. Un movimiento social, gubernamental. Eran perseguidos. Sí. Perseguidos militarmente. Entonces, que su líder se fuera iba a ser conflictivo. Bien. Y aparte, sí, era conflictivo, pero además de eso... O sea, que Jesús les estaba diciendo algo que les iba a generar conflicto. Lo que pasa es que ellos no sabían que estaban en conflicto tampoco. En el otro conflicto, ellos veían un conflicto, pero no tenían idea del conflicto. A ver si puedo transmitirte. Ellos, los discípulos como nosotros, ¿viste? Nosotros vemos un conflicto, pero no vemos la profundidad del conflicto, ¿viste? Claro, el conflicto inmediato vemos, no sé, mañana tengo que salir a trabajar a las 6 de la mañana, tengo que ir a buscar plata. Bueno, a ver, Walter, si lo vemos por la escritura, Dale. Vamos a ver o tratar de descifrar esto. Jesús les promete el Consolador. Sí. Y Jesús ya había hablado y les había dicho que él iba a morir, iba a morir. Ahora bien, llega el momento de la muerte de Jesús. Se produce la muerte y ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los discípulos? No entendían nada. Fíjate vos que nosotros cuando agarramos el libro de Lucas nos encontramos con la resurrección de Jesús. Y allí está el hecho cuando se presentan las mujeres, no encuentran el cuerpo y se encuentran totalmente desconsoladas. Porque todavía supongo que guardarían una ilusión al respecto de tener el cuerpo de Jesús aún muerto. Porque la persona, el objeto visible para los pecadores es muy importante, por más que sea un cuerpo muerto. Por eso entiendo la decepción, creo entender la decepción de María y de Pedro cuando llegó y no estaba. Bueno, está bien, pero el cuerpo, cuando llegaron a la tumba y no estaba el cuerpo. Bueno, muy bien, la decepción. Pero vos fíjate, el pasaje dice, eso está en Lucas 24, a la resurrección, dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, que no estaba el cuerpo, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y dice, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Los ángeles les dicen a ellas, acuérdense lo que les dijo Jesús. ¿No se acuerdan? ¿No tienen memoria? De un hecho que aconteció carnalmente, sí, espiritualmente, pero carnalmente también. Es decir, porque les habló en una conversación. No fue un ensueño, no fue... No, por eso te digo, Jesús... Los ángeles se refieren a algo que pasó. Claro, no. Como estamos hablando vos y yo, Jesús le dijo, miren que va a pasar esto. Claro, Jesús se lo dijo a todos los discípulos cuál iba a ser, pero no solamente se los dijo, sino que lo que le estaba diciendo de lo que iba a pasar era el hecho de la resurrección. Ahora bien, las mujeres no entienden, no se acuerdan, le dicen los ángeles. Ahora bien, siguiendo el pasaje de Lucas 24, dice, en el versículo 13 está el relato de los 2 discípulos de Maús. Estos, no vamos a leerlo todo, lo mismo, ¿viste? Van hablando entre ellos y le dice, ¿viste? ¿No sabés lo que pasó? Bueno, se le acerca a Jesús. Y ellos no saben que es Jesús. Y siguen hablando. Y entonces dice que en el versículo 24 dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Ellos le dicen, mirá, que fueron algunos de los nuestros. Le están hablando a Jesús. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron allí el cuerpo, allí, así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho.
Ya Jesús no solamente se refiere a lo que Él les dijo, sino a lo que los profetas venían diciendo del Cristo. Dos cosas, Él y los profetas. Y entonces dice Jesús, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras de lo que de él decían. O sea, acá Jesús se dirige a los discípulos no con su testimonio de Él, diciendo, ve, yo soy Jesús, no. Les habla a los discípulos y les empieza a decir, a mostrarles lo que decían las escrituras. No, me seguí, no Sí. Él. Sí. O sea, Jesús se apoya y lleva a que ellos puedan tener como base y saber qué es lo que está pasando por lo que los profetas habían dicho, por lo que Dios había dicho en la antigüedad. Y se lo está diciendo Jesús. Se lo podía haber dicho, mirá, no. Utiliza la escritura para sostener la vida, la muerte de Jesús. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Ahora después se produce... Después de eso los discípulos se van y Jesús dice que se les... siempre en el libro de 24 de Lucas, se les aparece cuando estaban... Sí, pasó el camino de Maús, donde venían hablando los dos discípulos y Jesús venía acompañándolos hasta que les explica esto. Luego Le habla de Él y de lo que los profetas dicen al respecto de Él. Bueno, bien. Todo esto en el contexto de la conmoción de la crucifixión, Sí. ya de la muerte de Jesús. Ahora, después ellos dicen, levantándose, van corriendo los discípulos, ha aparecido el Señor, verdaderamente ha aparecido. Entonces ellos, ahora, viste, ya tienen las mujeres, ahora son los discípulos. Sí. Y dice en el 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y ellos estaban espantados y atemorizados, pensando que veían un espíritu. Y entonces, no vamos a leer todo, se produce el hecho que comienzan a comer. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos. O sea, acá hay algo muy lindo, porque en el medio de toda esta ebullición que se produce, Jesús dice, vamos, le dan de comer y se sienta a comer. Y comparte la comida con ellos. Y después de comer con ellos, Walter dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Ellos leían. El pueblo de Israel tenía la Biblia. La tenían los discípulos. Vos fíjate, María no entendía nada. Y le dijo en los ángeles, acuérdense en lo que les dijo Jesús. A los discípulos de Maús le abrió las escrituras para que entendieran todo lo que decían. Y ahora Jesús, con los discípulos ahí, después de comer, les habla el entendimiento para que entiendan lo que ellos leían y no entendían nada. Walter, no entendían nada. No sabían y no conocían. Es una locura, parece. Pero fíjate lo que dice. Estas son las palabras que os hablé estando con ustedes. Entonces les abrió el entendimiento y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quedaos ustedes acá en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Esto es lo que hablábamos, Walter. Acá Jesús, en esta conversación que les abre el entendimiento, y dice, bueno, yo me imagino, es verdad entonces.
Jesús vivió, murió y resucitó. Y Jesús dice, bueno, ahora usted tiene que salir a predicar a todas las naciones. ¿Cómo a todas las naciones? Yo me supongo que se preguntarán, ¿cómo hago para ir a predicar esto? Hace segundos estaban ahí reunidos con miedo, había una persecución, el Imperio Romano, los dirigentes religiosos, y eran ¿cuántos eran? Su líder había muerto. Su líder. Y ahora, porque hasta el texto lo muestra Jesús comiendo con ellos, pero ellos pensando que era un espíritu Jesús. Sí, bueno, pero después de esto, Walter, cuando él empieza en esa conversación, cuando está comiendo, ya se empezaron a desvanecer las cosas porque ahora la veían. Estaba ahí, estaba comiendo. Claro. Y no solamente eso, sino que después él les abre el entendimiento y les empieza a relatar toda la Biblia, ¿viste? Mirá que Moisés habló Daniel, habló el profeta Daniel, habló Oseas, habló Isaías, y les marcó toda la Biblia. Les marcó toda la Biblia de lo que decían de él. Una vez que terminó, se dijo, bueno, ahora muchachos, salgan al mundo a predicar esto que ustedes están viendo, que yo estoy resucitado. Yo estoy vivo, no estoy muerto. Esto ahora lo tiene que conocer el mundo. ¿Por qué? Porque este es el mensaje. Deben arrepentirse y el perdón de los pecados está dado al mundo. Esa iba a ser el fundamento y la base de lo que ellos iban a salir a predicar ahora. El perdón de los pecados. Cristo resucitado, Cristo vivo. Ahora bien, vos fijate que en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, hay un... pasamos de Lucas 24 a Hechos. En el libro de Hechos dice: entonces los que se habían reunido les preguntaron: dinos, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel a Israel en este tiempo? Vos fíjate, Walter, acá lo vamos a mechar un poquito. Los discípulos vuelven a hacerle la pregunta que ya se la habían hecho cuando Jesús le habló sobre el fin del mundo. Hechos verso 6, ¿Cómo es? Entonces los que entonces los que se habían reunido, los discípulos, le preguntaron a Jesús: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ya se lo habían preguntado a Jesús antes. Y cuando Jesús le dijo y les tiró las señales del fin, ¿viste? De lo que iba a venir en el futuro, ¿viste? Bla, bla. Y ellos de vuelta vuelven a que querían ese reino. Y él les dijo: no os toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Olvídense del futuro, de la nueva tierra, del reino. Ahora estamos viviendo esto y el mundo tiene que conocer un mensaje. Empecemos por ahí, ustedes no se van a ir solitos. Y les dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ahora bien, se produce el famoso derramamiento del Espíritu Santo. Bueno, vuelvo a esto. Los discípulos les dice, me seréis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora vos ponete en el lugar de los discípulos. Hasta lo último de la tierra. ¿Cómo voy a predicar? No por el mensaje en sí, sino por el idioma. Jesús le dijo: vayan a predicar hasta lo último de la tierra. ¿Y cómo le voy a hablar a un cretense? Vamos a hablar de la gente de ese momento, a los cretenses, a los medos, a los partos, a los elamitas, a los que están en Ponto, en Asia, que eran todos idiomas. Ellos hablaban el idioma hebreo. Ahora tienen que hablarle a gente. ¿Y cómo hago, Walter? ¿Cómo hago para hacer esta? ¿Viste lo que me preguntaste vos antes, fuera del micrófono? ¿Cómo se va a enterar el mundo? Jesús les da una misión: id y predicad a todo el mundo. Quédense tranquilos, porque yo les voy a enviar el Espíritu Santo y van a ser investidos de poder para poder predicar. ¿Predicar qué? El arrepentimiento y el perdón de los pecados. Se produce el derramamiento.
Se quedaron ahí, capítulo de Hechos, dice que cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo y ahí se produce la descripción de cómo descendió el Espíritu Santo. Bien. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que nos hablan? Claro, estaban hablando en otros idiomas, no lenguas extrañas. Es como si yo estuviera en Inglaterra o en Finlandia, que es más raro todavía, o en Rusia, que hablan... O en chino. O en China, y nosotros de castellano pasemos, o español, pasemos a hablar... Chino, sí, bueno, pero a vos... Chino, mandarín. Bueno, ahora vos fíjate, los discípulos eran personas del vulgo. Te pregunto, Jesús ya había ascendido acá. Ya había ascendido, por eso desciende el Espíritu. Resucitado y ascendido. Ya después resucitó. Aquello que leímos en Juan se estaba cumpliendo, en Lucas se estaba cumpliendo la promesa del descendimiento del Consolador. Usted dijo, quédense acá, no se vayan de Jerusalén, muchachitos, quédense acá porque acá van a recibir Espíritu. Ahora bien, ellos, como vos y yo nos preguntábamos antes, ¿cómo vamos a hacer esta obra? Porque, vuelvo a reiterar, eran personas comunes del pueblo, pescadores, trabajadores, no eran del linaje, no eran teólogos, no eran nada, eran personas comunes. Ahora, ¿cómo iban a llevar adelante esta terrible obra de predicar? Jesús nos dijo que vayamos a predicar a todas las naciones, hasta lo último de la tierra. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Jesús le dice, quédense tranquilos, muchachos. Entonces se produce el derramamiento y estaban, bueno, y ahí se produce que, como pues, en el versículo, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ellos, los discípulos, comenzaron a hablar y a predicar en la lengua que estaban ahí. Dice, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Sirene, romanos aquí recién, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Cuáles son las maravillas de Dios? El arrepentimiento y el perdón de los pecados. Es impresionante, ¿viste? Y después se produce el primer discurso de Pedro. Dice que entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló. Y ahí empieza su primer sermón a la multitud. No lo vamos a leer todo, pero vamos a terminarlo. El final dice, Pedro le dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Dos cosas, Walter. Dice, Jesús había dicho el Consolador y él convencería al mundo. Fíjate que acá se está cumpliendo la primera parte. Porque dice, al oír esto se compungieron de corazón. Dios los estaba convenciendo. Ya los convenció. Y él le dice, bueno, ¿qué hacemos ahora? Dijeron ellos. Soy un pecador. Maté al Cristo. Arrepiéntanse para perdón de pecados. Ese era el mensaje central y la base fundamental del mensaje de Dios al mundo. Era la necesidad que tenía el hombre, porque ese era el problema que tenemos nosotros. El problema de pecado, la separación de Dios. Y Dios estaba solucionando el problema y estaba llevando a cabo la obra de salvación del hombre, porque esto formaba parte del plan de salvación del hombre.
Por esto vino Jesús a esta tierra. No para solucionarte los problemitas que tenemos, Walter, con el trabajo, con la enfermedad, con la salud, que de hecho lo hizo. Pero ese no era el propósito de Dios. Él atendió a los oprimidos, les dio de comer, porque Dios es eso, es amor. ¿Entendés, Walter? Podríamos decir porque las circunstancias del pecado nos dejaron en este estado. Exactamente. Entonces, Muy bien. Como la naturaleza de Dios es bondad, misericordia y amor, solucionaba esas cosas para llegar a lo otro, podría decirse. No es para llegar al otro, lo hacía porque lo hacía y no puede dejar de hacerlo. Claro. No puede dejar de hacerlo. Lo otro llega Eso es confusión del carácter de Dios. Lo que acabo de decir es confusión del carácter de Dios. Como si Él se apiadó en ese momento y me curó porque... No. Sí, para que y yo después te voy a dar lo otro. Claro. Es eso, como se hacía en las iglesias, ¿ves? En la iglesia, vamos a dar un curso para dejar de fumar. Y después te paso el mensaje, ¿viste? Te presento al Salvador. No es así. Vos fíjate que Jesús es claro. A los discípulos dice, vayan y prediquen este mensaje a todo el mundo. Este mensaje, ¿cuál? El perdón de los pecados y el arrepentimiento. Porque ese era el conflicto. Ahora bien, si nosotros seguimos leyendo a lo largo de los Hechos de los Apóstoles, vamos a encontrar que ahí se produce... Todos los mensajes apuntan a esto. Cuando Saulo todavía perseguía a la iglesia, en Hechos de los Apóstoles dice que Felipe entra en Samaria predicando el Evangelio del Reino. Después, si querés, tenemos el hecho en Hechos 10, cuando Pedro tiene un encuentro con Cornelio, un gentil. Un centurión era Cornelio, de la compañía llamada La Italiana. El capítulo 10 es muy, muy largo porque tiene este encuentro con este centurión. Y fíjate que en ese discurso, o en esa conversación que tiene Pedro con el centurión, dice que él le va diciendo cómo Dios ungió en el Espíritu Santo con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de esto, le dice Pedro. Y nos mandó... En el versículo 42, ¿qué dice tu versión, Walter? Mi versión dice: Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe, por medio de su nombre, el perdón de los pecados. Vos fíjate que vuelve a reiterar por los profetas, dice, Hechos 10, 42, 43. Claro, él reitera los antepasados del pueblo. Que este era el mensaje, el perdón de los pecados. Y este mensaje tenía que repercutir en todo el mundo, y repercutió. Fácil, repercutió. Repercutió en una forma tremenda. ¿Cuál mensaje? ¿El de la sanación? ¿El de la liberación de los demonios? ¿El de los problemas de trabajo? ¿El de los problemas de llamarle lo que quiera llamarle? El mensaje del hombre, de los apóstoles, era Cristo vivo, Cristo muerto y Cristo resucitado para perdón de los pecados. Ese había sido el conflicto inicial en el mundo con la caída del hombre. Y Dios, cuando cayó Adán, se lo prometió a Adán. Esto se lo había prometido a Adán. Eso está en Génesis. Y pondré enemistad entre ti y la serpiente. Se lo prometió a todos los hombres. Se consumó con la llegada de Cristo. Y sabes una cosa, Walter, que este mensaje se empezó a divulgar, dio vuelta al mundo. Por eso que tenemos esta Biblia. Bueno, por eso en los programas anteriores que presentábamos aquel conflicto que Lutero tenía con su naturaleza primaria, la de pecado, y con sus enseñanzas.
con las enseñanzas que había aceptado en aquel momento la única iglesia, o la llamada iglesia madre, la iglesia católica. Es decir, él tenía este conflicto porque no hallaba solución por ese lado. Pero ¿por qué no hallaba solución? Porque la Biblia, o la palabra de Dios, había sido tergiversada y pervertida. No solamente tergiversada, sino pervertida. Por eso que Lutero tenía ese problema. ¿Qué pasó? Después de la muerte de Cristo, después de esta predicación, los apóstoles dieron vuelta al mundo, y no sé en qué año, allá por el año 30 y pico, como el conflicto es cósmico entre Cristo y Satanás. Cuando decís cósmico, decís no solamente en la Tierra, sino fuera de la Tierra. Fuera de la Tierra. Fuera de este planeta. Claro, porque el problema en sí está ese, que nosotros somos cautivos de Satanás. Este es el reino de Satanás. Esta tierra que estamos acá habitando, y todos estamos cautivos de Satanás. Esa es la misión de Cristo, de liberarnos. Pero, ¿qué liberarnos? El pecado. No es una liberación que yo te oro para que te sacarte el demonio. Estamos hablando de la concepción ideológica, de la teología. Sí, de hecho, aquella, podríamos llamarla batalla que libró Lutero, en términos ideológicos, culturales y pragmáticos, porque fue llevado cautivo, fue llevado a dar testimonio ante tribunales humanos. A posterior trajo muchos conflictos, porque se fue formando un grupo de hermanos en Cristo que después querían modificarlo, porque modificaron los conceptos. La Iglesia Católica modificó los conceptos básicos de la Escritura. Sí. Entonces ya no solo era un problema espiritual, conceptual de la esencia humana del pecador, sino que además tenía un escrito que lo llevaba entrampado a aceptar lo que su naturaleza decía al respecto de las obras. Y los protestantes, junto con los católicos, fueron años de no, el escrito dice esto, no, el escrito dice esto otro. Bien, Walter, te interrumpo, porque vos ya estás presentando un panorama del año 1500. Sí, más adelante. Recién estamos en los primeros años, claro. Estamos en los primeros años, porque vos fíjate que en los primeros años de la divulgación de este mensaje, del Cristo resucitado, el perdón de los pecados, Pablo cuando llega a Galacia, en el libro de Gálatas, tomemos amigos, hermanos, abramos la Biblia en el libro de Gálatas, y nos vamos a encontrar allí que Pablo dice, capítulo 1, Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Su entrada es esta: yo estoy predicando no por mí, no de mí, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. O sea, él no es apóstol por esto, sino porque Dios lo tomó. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a ustedes del Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, a Él sea la gloria. Y aquí viene: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Esto que estás hablando vos de Lutero ya había comenzado, ni bien empezaron los discípulos a predicar el mensaje del arrepentimiento y del perdón de los pecados. Comenzó a tergiversarse y apareció un evangelio diferente. Creo que él en algún momento dice: han entrado lobos entre nosotros, comenzó el ministerio de iniquidades. Sí, bueno, en otras cartas lo dice, porque esto mismo que estaba pasando en Galacia empezó a ocurrir en todos lados, en Corinto, en todos lados. O sea, venían los apóstoles, que Jesús es el que perdona los pecados, Dios nos dio el arrepentimiento, y venían con otro evangelio diferente, qué sé yo, que estamos escuchando hoy día también, ¿no? Sí, sí. Entonces Pablo dice: no que haya otro. Claro.
No es que hay otro evangelio. Otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún, fíjate lo que dice Pablo, mas si aún nosotros, no dice, si yo mañana aparezco con una cosa extraña, dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Fíjate, dice, del que les anunciamos, aquel que le dimos. ¿Y cuál era el evangelio? Es el que habíamos estado hablando, pero vamos a la escritura a ver cuál es el evangelio que había anunciado, cuál era el mensaje. Eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15, cuando dice... 1 Corintios capítulo 15, para que tengamos bien claro, que no queden dudas, ¿viste? Lo que Pablo venía predicando, lo que los apóstoles venían predicando. Lo vimos con Pedro, lo vimos con nosotros, pero aquí Pablo... Lo que Jesús mismo le dijo que predicaran. Lo que Jesús le dijo que predicaran. Capítulo 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 15. Además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado. Acá Pablo. No, perdón. Capítulo 1, capítulo 15, capítulo 15, versículo 1. Exactamente, me equivoqué. Además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. En vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fíjate vos, este era el mensaje y el evangelio que se venía predicando y que iba por todo el mundo desde los apóstoles, conforme a las Escrituras, conforme a lo que Dios dijo. Lo dijeron los profetas, y ahora lo están diciendo ustedes. Y Jesús lo habrá repetido mil veces. Recién leíamos el Lucas, los caminantes de Maús. O sea, este era el evangelio. Pero las tinieblas seguían. Por eso vos dijiste en el año 1000, porque seguían las tinieblas. Había otro evangelio. Lo pervertieron. Y entonces, claro, Lutero se encontró con ese evangelio pervertido. No conocía esto. Por eso que cuando dice, el justo por la fe, viste, viene el alivio, es que me perdona los pecados, viste, ese era el mensaje que yo... Pero fueron los hombres que... Bueno, pasan los años, y siguió, la luz vino, y ahora seguimos en tinieblas. Porque este mensaje que el mundo necesita, que es el perdón de los pecados, no aparece. Nos llaman para tener un estilo de vida, para ser mejor, para no decir malas palabras, para que vos seas una persona moral, todo lo que es muy bueno, que es maravilloso que sea así, pero ese no es el mensaje de Jesús, no es el mensaje de Dios, que eso trae como consecuencia, trae eso. Pero yo voy a ir tras eso para como yo soy tan malo, ya no quiero decir más mala palabra, Señor, ¿viste? ¿Y? ¿Qué? Por eso que es maravilloso, Walter, la fidelidad de Dios, el amor de Dios, porque Dios conoce tu problema y el mío, y conoce el problema del mundo. Él lo prometió en el Edén: yo los voy a salvar. Lo cumplió con la venida de Jesús en carne. Se hizo carne por nosotros. En su fidelidad y en su amor se dio a sí mismo para salvarte a vos y a mí. Prometió el Espíritu, se los mandó. Vayan a predicar al mundo para que el mundo... Lo hicieron. Y lo sigue haciendo. Más allá de que hay algunos que pervierten el Evangelio. Entonces, nosotros tenemos la seguridad de que Dios de alguna forma lo sigue haciendo y lo va a hacer porque nos ama. Y lo otro, déjalo. Dijera Pablo, por contienda o por verdad, el Evangelio es predicado. Por eso que
si bien es cierto, porque vos, viste, Walter, cuando nos encontramos, estoy cansado de pelear, viste, de luchar con el trabajo, y sí, está bien. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer esto? Investidos del poder de lo alto, para poder dar este mensaje. Quedaos aquí, que yo se lo voy a dar. No sé cómo va a ser, Walter. No Dios sé. lo prometió. Y él lo va a hacer. Se va a hacer. Y no sé si no lo hace conmigo. Se hizo y se va a hacer. Y si no lo hace conmigo, lo va a hacer con otro, pero lo va a hacer. Claro. Porque él quiere salvar a su creación. De hecho, ya la salvó. Ya la salvó. Ahora, ya cumplió parte de las promesas. Parte. ¿Por qué digo partes? Porque queda la última promesa. ¿Cuál es? La instauración de su reino. La segunda venida. Eso que los discípulos decían, ¿cuándo? ¿Y cuándo? Ahora. Instauralo ahora. Claro, Instauralo claro, ahora. Eso es lo que decían los discípulos. Querían ahora, pero fíjate que en un momento dado, cuando están con la muerte de la transfiguración, Señor, y bueno, quedémonos acá, ¿viste? Faltaba decir, ¿y por qué después? ¿Y por qué esperamos? Y Dios le dijo, no se importa, ustedes saben las sazones, los tiempos, ustedes ocúpense de Porque yo imagino, no sé, Raúl, si nos quedan 4 minutitos, sería para otro tema, pero yo imagino que teniendo ahí y habiéndolo visto a Jesús hacer las señales que hizo, si los discípulos deberían especular, digo yo, en su mente, este lo puede hacer. Si hizo todo lo que hizo, el milagro de los panes, le devolvió la vida al hijo de la viuda, a Lázaro, resucitó, curó lepra, no puede instaurar el reino, sí, tiene que poder. Que lo puede, de hecho, pero... De hecho se especula con que Judas quiso torcerle el brazo a Jesús al respecto de los tiempos. Pero el Señor dijo, de los tiempos no es problema nuestro. Pero aparte, igual, vos sabés que, viste, vos recién hablaste de los panes y los peces. En ese tiempo en Israel había mucha hambre, mucha opresión. Y Jesús alimentó a los 5.000. Vos fíjate que... el efecto mental, el inconsciente psicológico de esas 5.000 personas debe haber disparado de una manera... Fíjate, eso está escrito. Fíjate que en el capítulo 6 de Juan, donde se presenta esto, dice que al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado. Entonces dice que lo empiezan a buscar. Lo empiezan a buscar. ¿Por qué lo empiezan a buscar a Jesús? Habían comido. Y Jesús les dijo, y le dicen, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús, le dijo, de cierto digo que no me buscáis porque visteis las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Eso había sido una señal de lo que Dios es y el amor de Dios. Pero no era el problema que le venía a solucionar el problema de la comida y ya que aquí en Mávite nos iba a dar comida. Ese no era el problema. Y Jesús le dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Bueno, hermanos, estamos yéndonos. Nos queda un minutito apenas de aire. Así que nuestro estímulo es que si tenemos un Salvador, ¿cómo nos va a venir todo lo demás? Es un hecho. El otro día le decía a un amigo, con dolor comerás, pero uno ve, ¿cómo con dolor? No, comerás. Así que tranquilo, que el Salvador está. Te deseamos una buena semana. ¿Nos vamos, Raúl? No. Bueno, nos despedimos en este tiempo de esperanza. Chao, Andrés. Para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo